Bueno, vamos entonces a la clase correspondiente, clase número 2. Seguimos con esta hermosa materia de la escatología y seguimos viendo estos eventos que son eventos del porvenir, eventos que se van a dar en los cuales, como iglesia, en muchos de ellos no vamos a participar como tal, pero en algunos de ellos sí vamos a ser espectadores. De lo que hablamos aquí de la resurrección, en el caso de nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados. No vamos a ver resurrección. Sin embargo, los hermanos nuestros que hayan muerto, ok, ellos sí van a ver resurrección. Vamos a ver entonces de dónde se levantarán los muertos. Para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada, debemos estudiar y analizar muy determinadamente, el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones. ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? Para responder con seguridad esta pregunta, debemos hacer un estudio, exegético de las doctrinas de los infiernos. Según las Sagradas Escrituras, hay tres tipos de infiernos que son el Hades y el Hades, que es el mismo Seol, Apocalipsis 20, 11 y 15. El Tártaro es donde están los ángeles caídos, lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas. Judas, verso 6, segunda de Pedro 2, 4. El lago de fuego es el llamado Gehenna o el valle de Ginón, el lugar y destino final de los condenados. Mateo 5:22, Marcos 9:43. Hades o Seol. Estudiemos este lugar en el aspecto general. En sus idiomas originales, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y su equivalente griego Hades. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del Seol y del Hades, es lo mismo. Sencillamente, uno es en griego y el otro es en hebreo, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas versiones bíblicas se traducen sepulcro, infierno, hoyo y así por el estilo. Según las escrituras, el lugar geográfico del Hades o Seol es el centro de la tierra. ¿Dónde está ese fundamento bíblico? Número 16, 31 y 33 y Efesios 4, 9 y 10. Según la historia que Jesús narró del rico y Lázaro, el Hades en su significado final es un lugar que se compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Lucas 16, 19 al 31. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, al igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir, solo Jesús ha ido al cielo. Jesús dijo, nadie, subió al cielo sino el que descendió de allí, el Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? Capítulo 3 de Juan, verso 13. La muerte, Juan 3:13. La muerte en los seres vivos, incluyendo el hombre, es un principio
inalterable. Nadie escapará del fenómeno de la muerte. Solo hay una excepción y esta se cumplirá en los que estemos vivos en el momento que Cristo venga a levantar su iglesia. Se producirá una transformación de cuerpo de lo corruptible a lo incorruptible, hablando de el alma, y del cuerpo de lo mortal a lo inmortal. Pasaremos a tener cuerpos glorificados semejantes a los resucitados, y de la manera que está establecido para los hombres. Oiga, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 49:38. Oiga otra vez. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Pregunta. ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 89:48. Por lo tanto, Enoc y Elías también vieron muerte. El caso de Enoc y Elías, que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque Dios los trasladó en vida, es totalmente falso si hacemos un análisis de las escrituras tomando en cuenta los pasajes paralelos que están que tratan el mismo asunto. Nos podremos percatar que Enoc y Elías vieron muerte. Analicemos los pasajes. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 21 y 24. Vamos a ver. Es pues la fe, vamos aquí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, los del antiguo pacto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvó, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oiga lo que viene, porque esperaban la ciudad que tiene, de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, sí,
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, su parte viril, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Conforme a la fe, oiga, murieron todos estos. ¿Cuáles son todos estos? Leemos otra vez para arriba entonces. Todos estos son todos los que ya mencioné, entre los cuales no mencioné a Enoc, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, 1 al 14. ¿Quiénes murieron aquí? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara. Según lo que está escrito en Hebreos 11, verso 13, Enoc vio muerte. Por igual, Elías, de la misma forma que se dio en Moisés, Dios produjo la muerte natural, inhalando su espíritu del cuerpo, ocultando el cuerpo para que nadie fuera testigo de su muerte. El apóstol Pablo fue en forma temporal temporal. La escritura registra que el Hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios y los que murieron teniendo afinidad con Dios. Hechos 24:15, Apocalipsis 20:13. Los perdidos están en la parte inferior del Hades, la parte más baja de la tierra, y los salvos en la parte superior. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de las migajas que caían aún de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos. ¿Quién? El rico, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 19 al 23. Esto no es una parábola, como dicen algunos líderes religiosos. Esto es una historia. En las parábolas no hay nombres propios. Aquí hay 3 nombres propios. ¿Cuáles son esos? Abraham. ¿Cuál es el otro? Lázaro. ¿Cuál es el otro? Moisés. De este lugar hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien muriendo en una condición de pecado, por causa de que Dios lo hizo pecado, fue a las partes más bajas de la tierra, esto es, a la parte inferior del Hades, es decir, al lugar de tormento. Analicemos el pasaje. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9 y 10. El caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, del acontecimiento que se dio en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante. Eso no lo registran las escrituras. Lo que
Sí dice la Biblia es que al morir Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. El problema está en el cómo se escribió en su traducción lo que registra el Evangelio de Lucas. Gramaticalmente, colocó la coma antes del término hoy, cuando debería ir después de dicho término. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no arrojando el significado de lo que quiso decir. Si colocamos la coma después de hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te estoy diciendo y no que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración debería leerse como sigue. De cierto te digo hoy, coma. Es decir, te estoy diciendo hoy. Estarás, búsqueme el verbo estarás. En estarás, búsqueme el verbo. Futuro. Conmigo en el paraíso. No es presente. Estarás. Futuro. No es presente. No era el momento. Jesús en ese momento iba ¿a dónde? Al lugar de los condenados. Al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo. Por otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar trasladó el seno de Abraham al cielo. Vamos a ver esa posición. Llamándose en la actualidad el paraíso. Esto es una posición que pierde fuerza en el campo de la teología, cuando las escrituras dicen que Jesús llevó cautiva la cautividad. Nótese, no se está refiriendo a dicho traslado. El sentido de lo que se quiso decir con esta expresión es que Jesús, con su muerte y resurrección, cautivó lo que tenía cautivo a los hombres. Esto es, a la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado en el espíritu del estado de pecado que Dios había colocado en él, impartiendo Dios la vida, resucitando de los muertos. Jesús, venciendo la muerte, estos dos fenómenos que entraron en el hombre, en el huerto del Edén, el pecado y las muertes fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley, cautivando lo que tenía cautivo al hombre, dándole libertad, impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios. A esto es lo que se refiere el pasaje cuando dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie estaba ni está cautivo. Mi pregunta es, si al morir vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿a quién viene a buscar Cristo en la resurrección de los muertos, cuando se dé el programa del arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que en la resurrección final, el Hades entregará los muertos. Apocalipsis 20:13. Por igual, en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos que estén en el programa de la resurrección se levantarán del Hades. Tome en cuenta esta verdad
paralela. Oiga esto. En el cielo no ha sido habitado todavía, como tampoco el lago de fuego. Nadie tiene derecho a estos lugares, sino ha sido juzgado de parte del paso, de paso le digo una gran verdad. El cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad. Los redimidos por Cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva, donde se posará la nueva Jerusalén. Y aquí la morada de Dios y los hombres. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, hablando del cielo de los astros, y la primera tierra, hablando de esta, pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como su Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4. Si le ha dado una mala, se le ha dado una mala interpretación a los que registran en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es Juan 14, 1 al 3. Esto se tiene que leer e interpretar, oiga, bajo el sentido cultural, tal como se expresó, en forma alegórica. El término casa de mi Padre, muchas moradas hay, tiene que ver en el aspecto alegórico con lo universal de la paternidad de Dios. Lo que Jesús quiso decir fue: en el regazo de mi Padre hay lugar para ser padre de muchos. Y esto dijo Jesús porque en el momento Dios tenía un solo hijo, que es Él, como el unigénito. Pero Dios el Padre se proveyó de un hijo, entregándolo en sacrificio para tener muchos hijos. Es cuando entendemos la expresión cuando Jesús dijo: voy a preparar lugar, término que tiene propiedades jurídicas que imparten derechos legales. Lo que Jesús quiso decir fue: voy a pagar un precio con mi muerte, y en mi resurrección ustedes pasen a ser hijos de mi Padre, y de esa forma ustedes tengan los mismos derechos que yo tengo como hijo, y ustedes estén donde yo estoy, en cuanto a, posición, ¿sí? Y luego en posesión también. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. La pregunta es: ¿Jesús se fue? Sí. Si volvió, es porque preparó lugar. Si no hubiese preparado el lugar, ¿para qué viene?
A caernos a cuento y decirnos, no, no pude, muchachos, no pude. No, preparó lugar. Y preparar lugar tiene que ver con darnos el mismo derecho que Él tiene como hijo y la misma posición espiritualmente de seres ya espiritualmente inmortales. El milenio, la teocracia y el gobierno de Dios. Vamos a analizar un poco esta área de esta materia. El milenio y la teocracia y el gobierno de Dios. Las escrituras proféticas se ha dedicado en mostrar el asunto en relación a la era milenial, mostrando su carácter y su condición. En esta era milenial, el propósito de Dios será realizado en su totalidad en la tierra. Es netamente terrenal, no celestial. En esta era milenaria se dará el completo cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo a la nación de Israel, tales como pacto abrámico, pacto davídico, pacto mosaico, pacto palestínico, y el nuevo pacto observa de esta manera, según lo que registran las escrituras mediante la profecía, es que la era milenial o milenaria es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a la nación de Israel en sus pactos. Más adelante daremos información de cada uno de los pactos con sus características y valores. Reitero, la era milenaria es un periodo de 1000 años donde habrá una administración directa del gobierno divino en la tierra, que estará a cargo de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús. David, los ángeles y los santos redimidos. Más adelante daré mayor información de esto. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mira esta expresión acá. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. La pregunta es, ¿quiénes son los santos del Altísimo? A ver, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Los que hemos sido santificados, los que hemos sido justificados. En este caso, a la cabeza, Cristo Jesús y la iglesia. Por lo tanto, las ganas que usted tiene de gobernar, aguánteselas un poquitico. Gobiérnese usted. Las ganas que usted tiene de agarrar un consejo comunal, ¿cómo se llama la otra? Una comuna, una concejalía, una parte de ser diputado, concejal, alcalde, gobernador o presidente, aguánteselas un poquito. Si usted la llega a tomar, bueno, échele pierna. Esa no le va a durar más de 6 años. Creo que concejal son 4 años, alcalde son 5 años y creo que el presidente es el que dura 6. Ajá. Sin embargo, cuando nos sentemos con Cristo a reinar, es por 1000 años y la eternidad. Amén. Y vamos a estar en cuerpos glorificados. No vamos a tener problema con plata. No vamos a tener problema con criptomonedas. No vamos a tener problemas con que el presupuesto no nos alcanza. O que nos tienen bloqueados los bancos para poder hacer los pagos. Nada que ver con eso. Ahí no va a estar, escúcheme, Trump, Maduro, Chávez, Putin, ahí no va a estar los de allá del Medio Oriente, nada de eso. Todos esos van a estar sometidos. Los que traten de levantarse como ellos van a estar sometidos, porque recuérdense que todos los que murieron sin Cristo van a estar en el lugar de tormento. Si ellos le entregaron su vida a Cristo antes de morir,
o le entregan su vida a Cristo antes de morir, por supuesto van a resucitar, van a hacer iglesia, o al menos que en el periodo de la gran tribulación le entreguen su vida a Jesús, ellos van a tener que esperar también y no van a tener la misma posición que la iglesia va a tener. Porque Cristo va a reinar ¿con quién? Con los suyos. Cristo no va a reinar con los que salgan de la gran tribulación. Cristo va a reinar con su iglesia. Cristo no va a reinar con los que murieron en el Antiguo Testamento. Es con su iglesia. Ellos van a tener su parte, su lugar. Pero en la tierra le decía que van a haber dos tipos de seres humanos. Los que estemos con cuerpo glorificado y los naturales en el milenio. Entonces, esto está donde Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Se cuenta su centro terrenal de operación será Jerusalén, la terrenal, allá en el Medio Oriente. Por lo tanto, ahorita no nos esforcemos por ir para allá. Eso está lleno de cuánto vándalo y bandido y delincuente hay ahorita de diferentes niveles. Vamos a ir, nos van a llevar, pero no vamos en calidad de turistas. Vamos en calidad de gobernantes juntamente con Cristo Jesús. Buena posición vamos a tener. Ajá. Jerusalén, la terrenal. Eso lo registra Jeremías 3, 6 y 23, Joel 3, 17 y 21. Miqueas 4, 6 y Zacarías 8, 23. Desde allá, ¿quiénes van a reinar? Cristo y sus santos. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. En Jerusalén, Jeremías 3:17. La ciudad que fue el centro del gobierno de David llegará a ser el centro del gobierno del más grande hijo de David, Jesús de Nazaret. Este milenio, según la segunda venida, este milenio sigue, a la segunda venida de Cristo y precede el estado final. 1 Corintios 15, 23 y 24. En este periodo milenial habrá dos tipos de personas: los glorificados, usted y yo, y los no glorificados, los que estén vivos para ese momento allá. Los no glorificados seguirán llevando una vida normal y social al punto que engendrarán, comerán, labrarán la tierra. Lo único que cambiará será el sistema de gobierno. Morará el lobo con el cordero. Oiga esto. Morará el lobo con el cordero. Creo que yo le dije que esto es el tercer Edén, donde toda la creación estará en completa armonía. Como en el primer paraíso, Adán estaba al frente y todo el ecosistema obedecía a Adán. Para adorar a Dios tenían que hacerlo a través de Adán. En el segundo paraíso o en el segundo pequeño Edén que se dio en el arca de Noé, ¿se recuerdan? Todo estaba en completa armonía. Bueno, en este tercer y último, todo va a estar en completa armonía también. Por eso dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica. Andarán juntos y un niño los pastoreará. Imagínense. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Es decir, los animales que hoy en día son carnívoros comerán paja, no se comerán entre sí, como al principio. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal
ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Eso está donde? Isaías 11, 6 al 10, señoras y señores. Eso es parte de lo que viene. Por lo tanto, usted no se preocupe que usted no va a tener niños en esa etapa tampoco, porque ahí nosotros como hijos de Dios seremos seres asexuales, como son los ángeles ahorita. Estos no glorificados serán los seres humanos que el diablo engañará al final del milenio. Sí, cuando sea suelto y rodearán la ciudad santa y pelearán en contra del Cristo y sus santos. Apocalipsis 27 al 10. Esta sí va a ser la cuarta y última guerra mundial, la cual sí va a dirigir un individuo denominado Gog con los magogitas. La batalla de Armagedón, que le comenté un poquito atrás, no la van a dirigir Gog y los magogitas, la van a dirigir los asirios nuevamente. ¿Sabe quiénes son los asirios en esta parte del mundo, en Occidente? Los alemanes. Los alemanes nuevamente se levantan y son los que van a dirigir la Tercera Guerra Mundial. Alemania a la cabeza. Rusia se unen los chinos, pero Rusia va a ser quien va a estar a la cabeza, Europa. Pero en el liderazgo de Rusia. Perdón, de Alemania. ¿Qué es Asiria? Son los asirios. Ahora, listo por aquí. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Estamos hablando del final del milenio. Y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra. Estamos hablando final del milenio. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como las arenas del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendiendo fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes fueron los que lo estrenaron? Escuche, la bestia, el falso profeta, esos son los que lo van a estrenar, pero también van a estar ahí los gentiles que sean juzgados y no acepten a Cristo, van a ser lanzados allá, de una. El falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lago de fuego. Apocalipsis 20, 7 y 10. Algunos dicen y afirman que el centro de operaciones del milenio es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, con lo cual no estoy de acuerdo por causa de que la Biblia dice que el descenso de la Nueva Jerusalén será en la tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿A dónde descendió? A la nueva tierra. Por lo tanto, el centro de operaciones no es la Nueva Jerusalén, es la actual Jerusalén, corrompida, pervertida y torcida por el pecado de los hombres. Apocalipsis 21, 1 y 2. La relación de Cristo en el milenio. Vamos a ver la relación de Cristo en el milenio. Es evidente que no tendrá, que no podrá haber ni habrá ningún reino teocrático sin la presencia corporal del Señor Jesucristo. Toda esa era depende de su regreso a la tierra, tal como fue prometido. Todo lo que exista y la naturaleza del reino
milenario tendrá su origen en el rey, que ha de venir la maldición, la muerte, la enfermedad, el dolor y todos los temibles males que afectan al hombre y la naturaleza serán removidos mediante la presencia de aquel que venció todos estos flagelos, mediante la presencia de Cristo, mediante la presencia del Cristo resucitado, se dará un poderoso despliegue de su poder insuperable en unidad a la grandeza del poder del Espíritu eterno en el mundo, como nunca antes el mundo ha presenciado. Es por esta causa que en la era milenial no habrá dolor. No habrá dolor, enfermedad, miseria, tristeza, angustia, preocupación, entre otros. El gobierno será en la plenitud del Cristo resucitado. Cristo como el que ha de reinar. Las escrituras afirman muy detalladamente que el gobierno del milenio será dirigido por el Mesías. El Padre, el Espíritu le otorgarán a su Hijo toda la autoridad y el poder para ejercer su gobierno sobre la tierra hasta el fin de la era milenaria. Isaías 2, 2 y 4, 49, 6, Daniel 7, 13 y 14, Lucas 1, 32 al 22 y 29, 19, 15. Al final del programa de Dios en el milenio, Jesús le entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. 1 Corintios 15, 24. David como regente o príncipe en el milenio. Eso lo vamos a ver en nuestra clase número 15, ¿verdad? Clase número 15. Bendiciones. En breve. Vayan y vengan velozmente.